Este video es presentado por el canal Hora Maestra. Bienvenidos. Hoy, viajamos a través de la notable historia de la horología, el arte y la ciencia de medir el tiempo. Mucho antes de los relojes de pulsera y digitales, los innovadores medievales se propusieron capturar y mecanizar el tiempo mismo. El reloj mecánico surgió como una invención revolucionaria, transformando la sociedad y moldeando nuestra percepción del universo. Desde las monumentales torres de iglesias hasta los relojes en nuestras muñecas, estas máquinas reflejan siglos de ingenio y arte. Únanse a mí mientras desenrollamos el muelle real de la historia y descubrimos cómo aprendimos a medir los momentos de nuestras vidas. La historia del reloj mecánico comienza a finales de la Europa medieval, un período de inmensos cambios sociales, intelectuales y tecnológicos. Este invento no surgió de la nada, sino que fue el resultado de siglos de experimentación y la creciente necesidad de medir el tiempo con mayor precisión, nacida de la necesidad de regular las oraciones monásticas. Los monasterios eran centros de aprendizaje y espiritualidad, donde la puntualidad en los rezos era esencial. La vida monástica requería una división precisa del día, marcando los momentos para la oración, el trabajo y el descanso. Antes de los engranajes y los pesos, la medición del tiempo era una tarea mucho más incierta y dependiente de la naturaleza. La gente dependía de relojes de sol, que marcaban el paso de las horas según la posición del sol. También utilizaban relojes de agua y relojes de arena, cada uno con sus propias limitaciones en cuanto a precisión y fiabilidad. Estos métodos eran ingeniosos, pero imprecisos, especialmente en días nublados o durante la noche. Monjes, con su dedicación a la precisión y la innovación, herreros y cerrajeros, hábiles artesanos de la época, forjaron los primeros relojes públicos masivos, verdaderas maravillas de la ingeniería medieval. Haciendo sonar campanas para organizar la vida de la ciudad, regulando el trabajo, el comercio y las actividades sociales. Estas máquinas, que aparecieron en catedrales y ayuntamientos, se convirtieron en símbolos de poder y progreso, simbolizaban el orgullo cívico y la destreza tecnológica, demostrando la capacidad de una comunidad para dominar el tiempo. El reloj mecánico introdujo el tiempo abstracto y uniforme, una concepción revolucionaria que transformaría la sociedad, dividiendo los días en unidades iguales, independientemente de las estaciones o las condiciones climáticas, sentando las bases para las revoluciones científica e industrial, al proporcionar un marco temporal preciso y estandarizado para la experimentación y la producción. La torre del reloj se convirtió en el latido de la comunidad, un punto de referencia constante en la vida de todos, imponiendo un nuevo orden en la vida diaria, donde el tiempo ya no era un recurso natural, sino una construcción social, medida y controlada por la máquina. Los primeros relojes mecánicos, una innovación que surgió en la Europa medieval, representaron un cambio radical en la forma en que la humanidad concebía y medía el tiempo. Estas complejas máquinas, a diferencia de sus predecesores como los relojes de sol o de agua, ofrecían una precisión sin precedentes y una consistencia que transformaría la vida cotidiana. Transformaron los pesos que caían, aprovechando la fuerza constante de la gravedad, en una fuente de energía fiable. Este principio fundamental permitió que los relojes funcionaran de manera continua, marcando el paso del tiempo con una regularidad antes inalcanzable, en un movimiento medido y rítmico. La energía liberada por los pesos se canalizaba a través de intrincados sistemas de engranajes, cada uno diseñado con precisión para regular la velocidad y garantizar la exactitud del reloj. La clave fue el escape de rueda de tope y foliot, un dispositivo ingenioso que actuaba como el corazón del reloj, un ingenioso mecanismo que regulaba la liberación de energía, controlando el movimiento de los engranajes y permitiendo que el tiempo se midiera en incrementos discretos, produciendo el primer tic-tac confiable. Este sonido, ahora tan familiar, se convirtió en la banda sonora de una nueva era, marcando el ritmo de la vida moderna. Los pesos móviles en el foliot, pequeñas masas cuidadosamente colocadas en los extremos de una barra horizontal, permitían a los relojeros ajustar la velocidad, afinando el reloj para que coincidiera con los estándares de tiempo locales. Mientras que el ritmo audible, el repique de las campanas que anunciaban las horas, se convirtió en el pulso del reloj, un recordatorio constante del paso del tiempo y la necesidad de organizar la vida en torno a un horario preciso. Estas máquinas eran maravillas de la ingeniería medieval, testimonios de la habilidad,
y la inventiva de los artesanos de la época, que requerían dominio de la mecánica y la metalurgia, combinando conocimientos teóricos con habilidades prácticas para crear instrumentos de precisión sin precedentes. Los relojes públicos sincronizaron el trabajo y el comercio, estableciendo un marco temporal común para las actividades económicas y sociales, cambiando la sociedad de rutinas basadas en el sol, donde el tiempo se medía por la posición del sol en el cielo, a una nueva disciplina mecánica, donde el tiempo se dividía en horas, minutos y segundos, independientemente de las condiciones climáticas o la estación del año. El reloj se convirtió en un instrumento de organización social, un símbolo de progreso y modernidad que transformó la forma en que las personas interactuaban entre sí y con el mundo que les rodeaba, no solo en una herramienta, sino en un poderoso agente de cambio que remodeló la sociedad medieval. Su impacto allanó el camino, sentando las bases para una nueva era de innovación y desarrollo tecnológico, para el capitalismo y la industria modernos, donde la precisión y la eficiencia se convirtieron en valores fundamentales. El escape de rueda de tope y Folliot fue innovador, pero impreciso. El péndulo, introducido por Christian Huygens en 1656, revolucionó la medición del tiempo con su oscilación constante y confiable. Los relojes de péndulo redujeron los errores diarios a solo segundos, permitiendo manecillas de minutos y segundos. Pero los péndulos requerían estabilidad, lo que los hacía poco prácticos para relojes portátiles. El resorte de equilibrio, desarrollado a finales del siglo XVII, resolvió esto al regular una rueda de equilibrio, haciendo posibles los relojes portátiles precisos. Nuevos escapes, como el de áncora y el de palanca, mejoraron aún más la precisión. La horología evolucionó de la herrería a la ciencia de precisión. Estas innovaciones hicieron realidad la medición del tiempo personal. La invención del muelle real en el siglo XV hizo posible los relojes portátiles. Los primeros relojes portátiles eran ornamentados pero voluminosos, más símbolos de estatus que herramientas prácticas. Para el siglo XVI, la miniaturización llevó a los primeros relojes de pulsera, colgantes y relojes de bolsillo, a menudo bellamente decorados. La precisión mejoró con el resorte de equilibrio y los relojes de bolsillo se hicieron elegantes y útiles. La relojería floreció en Inglaterra, Francia y Suiza, convirtiéndose en un oficio respetado. La miniaturización exigía una habilidad extraordinaria, ya que los relojeros elaboraban mecanismos intrincados a mano. El viaje desde el reloj de torre hasta el reloj de bolsillo es un testimonio del ingenio humano y el deseo de tiempo personal. El mayor desafío orológico del siglo XVIII fue resolver la longitud en el mar. La navegación precisa requería un reloj que pudiera mantener la hora en viajes turbulentos. John Harrison, un relojero inglés autodidacta, pasó décadas perfeccionando el cronómetro marino. Su reloj H4, que se parecía a un gran reloj de bolsillo, mantenía la hora con una precisión asombrosa en largos viajes por mar. El cronómetro marino revolucionó la navegación, salvando vidas y permitiendo el comercio global. El trabajo de Harrison y el de sus contemporáneos marcó un pináculo del logro mecánico. El cronómetro demostró que la medición precisa del tiempo podía cambiar el mundo. Algunos relojes se han convertido en iconos culturales, mucho más allá de su función. Las campanadas del Big Ben han marcado la hora para Londres y el mundo, simbolizando la resistencia británica. Los relojes de Abraham Louis Breguet, con innovaciones como el turbillón, establecieron el estándar de elegancia y maestría técnica. El Rolex Oyster, el primer reloj de pulsera impermeable, y el Omega Speedmaster, usado en la Luna, se convirtieron en símbolos de aventura y logro. Estos relojes representan el orgullo nacional, el arte y el espíritu de exploración. Llevan historias y significado, tejidos en nuestra memoria colectiva. Desde plazas públicas hasta la Luna, relojes icónicos han dado forma a la historia. Nos recuerdan que la medición del tiempo es tanto cultura como medición. La llegada de la tecnología de cuarzo marcó un punto de inflexión en la historia de la relojería. Este avance, impulsado por la precisión y la asequibilidad, transformaría para siempre la forma en que concebimos y utilizamos los relojes. A finales del siglo XX, la tecnología de cuarzo se consolidó como una fuerza disruptiva en el mercado. Su impacto se sintió a nivel global, desafiando las convenciones establecidas y abriendo nuevas posibilidades en el diseño y la funcionalidad de los relojes. Transformó la horología,
desplazando a los mecanismos tradicionales y redefiniendo los estándares de precisión. La relojería ya no sería la misma. El Seiko Astron, un nombre que resuena con innovación y audacia. El primer reloj de cuarzo comercial, lanzado en 1969, representó un hito trascendental. Este reloj pionero no solo introdujo una nueva tecnología, sino que también sentó las bases para una nueva era en la industria relojera. Usaba un cristal vibrante, un componente diminuto pero poderoso que revolucionó la precisión de la medición del tiempo. Para una precisión inigualable, superando con creces las capacidades de los relojes mecánicos tradicionales. Esta exactitud sin precedentes se convirtió en un sello distintivo de la tecnología de cuarzo. Los relojes de cuarzo eran asequibles y confiables, lo que los hizo accesibles a un público mucho más amplio. Esta democratización del tiempo transformó la industria y el mercado, lo que provocó la crisis del cuarzo, un periodo turbulento en el que la industria relojera suiza se enfrentó a una amenaza existencial, que casi acabó con la relojería suiza tradicional, obligándola a reinventarse y a encontrar nuevas formas de competir en un mercado en constante evolución. La industria suiza se recuperó, demostrando su resiliencia y su capacidad de adaptación, redefiniendo los relojes mecánicos como arte de lujo, enfocándose en la artesanía, la exclusividad y el valor emocional, celebrando la artesanía y la herencia, elementos que los relojes de cuarzo, producidos en masa, no podían igualar. Hoy, la horología combina tradición e innovación, fusionando la maestría artesanal con la tecnología de vanguardia. Los relojes mecánicos prosperan como artículos de lujo, apreciados por su complejidad, su historia y su valor como inversión. Mientras que el cuarzo domina el uso diario, ofreciendo precisión y asequibilidad para las masas. El reloj inteligente ha reinventado el reloj, transformándolo en mucho más que un simple instrumento para medir el tiempo. Como un centro digital para la salud, el bienestar y el monitoreo constante de nuestras constantes vitales. La comunicación, permitiéndonos estar conectados con el mundo que nos rodea de una manera discreta y conveniente. Y la información, brindándonos acceso instantáneo a datos relevantes y personalizados directamente en nuestra muñeca. Nuestra fascinación por los relojes personales perdura, impulsada por la pasión, la nostalgia y el deseo de poseer algo único y significativo, evolucionando con cada nueva tecnología, adaptándose a las necesidades y los deseos de un mundo en constante cambio. La historia de la medición del tiempo continúa, un relato fascinante de ingenio humano, innovación constante y la búsqueda incesante de la precisión, moldeada tanto por el arte como por la innovación, uniendo la belleza estética con la funcionalidad práctica en una simbiosis perfecta. La historia de los relojes es la historia de la evolución de la relación de la humanidad con el tiempo. Los relojes mecánicos crearon un tiempo estandarizado y público, transformando la sociedad y permitiendo la vida moderna. Innovaciones como el péndulo y el cronómetro encogieron el mundo, mientras que el reloj de bolsillo hizo que el tiempo fuera personal. La revolución del cuarzo desafió la tradición, pero los relojes mecánicos sobrevivieron como símbolos de arte y herencia. Hoy, el tiempo está en todas partes. Sin embargo, el reloj mecánico sigue siendo un vínculo con nuestro pasado inventivo. El tic-tac perdura, un latido de la historia, que sigue dando forma a nuestro mundo. Este video fue presentado por el canal Hora Maestra. Antes de irte, suscríbete a Hora Maestra para más historias fascinantes sobre el tiempo y la historia.